Pues voy a, voy a empezar ya. Perdonad por el retraso. Eh, Todavía en todo caso es una hora lo que tenemos. Bien, pues lo que tengo que decir es que las marcas entonativas son fundamentales para la macrosintaxis, porque realmente el, el lenguaje se comunica oralmente. Es un proceso de fonación y de audición. Entonces, aunque estamos muy acostumbrados a analizar desde el punto de vista de la estructura que vemos escrita, en realidad la entonación, todo lo que es la pronunciación nos da una información absolutamente fundamental. Y eso es lo que voy a intentar mostrar en todos los planos. Entonces, vamos a ver, por una parte, como introducción, las dimensiones del análisis discursivo. Vamos a ver, para engarzarlo dentro de la pragmática lingüística, o de la lingüística pragmática más bien. Después vamos a ver el papel que tiene la prosodia en el procesamiento lingüístico, porque me interesa que veamos desde esta perspectiva de cómo el lenguaje vamos procesándolo y entra a través de la pronunciación. Luego nos vamos a centrar ya en la macrosintaxis y en la microsintaxis, donde nos detendremos un poco más. Bien, pues lo primero es las dimensiones del análisis discursivo y la prosodia en el procesamiento lingüístico. Este es el panorama que ya conocéis de superestructura, macroestructura y microestructura, las tres dimensiones del discurso. Cada una de ellas tiene unas unidades y lo que quiero que veamos en la columna de la derecha, los aspectos del análisis prosódico que tienen que ver con esas unidades. Entonces, si miramos a la superestructura, que no lo vamos a hacer hoy, por falta de tiempo, pues tendríamos que ver que cada género discursivo, entiéndase oral, tiene unas notas propias sobre pronunciación. Por ejemplo, en velocidad. No es lo mismo una retransmisión deportiva que otro tipo de género, por ejemplo, el institucional, que está caracterizado por la lentitud comunicativa. También la cualidad de la pronunciación. No es lo mismo cuando se sitúa un género en un registro más formal que en un registro más informal. Intentamos cuidarlo más en los registros formales. O sea que hay aspectos importantes en la superestructura respecto a la pronunciación que se tienen en cuenta. En la macroestructura nos vamos a fijar en los paratonos, que son como los párrafos orales, y vamos a ver cómo la pronunciación tiene que ver con la segmentación de las unidades discursivas. Y por último, la microestructura tiene que ver con dos aspectos. Por una parte, la estructura de soporte-aporte que tiene todos los enunciados. O sea que tiene que ver con la cohesión. Nosotros vamos a procesar los enunciados si tienen una buena estructura, si están bien hechos. Y nosotros además estamos programados para reconocer un enunciado bien hecho. Y luego está la vinculación afectiva, todo lo que es el paralenguaje, que también se manifiesta en la microestructura. Bueno, pues ese es el plan que tengo, tratar los dos primeros aspectos. Vamos a ver primero el papel de la prosodia en el procesamiento. Bien, pues si nos fijamos en un modelo de reconocimiento léxico, pues aparece como un proceso de activación de representaciones léxicas, de acumulación de información y luego la mente va eligiendo de las distintas opciones la que más le conviene en cada contexto. Sin embargo, este modelo no tiene nada que ver con lo que hacemos desde el punto de vista prosódico. En ese sentido, es pobre. Vamos a comprobar que tiene un papel fundamental el procesamiento prosódico. Lo vamos a ver a través de
de este trabajo. Aquí tienen un cuadro en azul que es lo que nos conviene tener en cuenta, ¿no? Dice, habla de un experimento en el que se comparaba la actividad cerebral de los participantes cuando escuchaban frases en alemán sintácticamente correctas e incorrectas, ambas pronunciadas de forma monótona en unos casos o con una entonación adecuada en otros. O sea, lo que se plantea en este experimento es si la sintaxis es errónea pero la entonación es correcta, o si la sintaxis es incorrecta, la entonación es correcta o incorrecta. ¿Cuáles son los resultados de este trabajo? Pues la importancia de la prosodia para la desambiguación. Es la prosodia la que tiene un factor clave para nuestra interpretación de las oraciones. Y luego, ¿dónde queda el léxico? Pues lo vamos a ver también. El modelo que os voy a presentar es de Cantero y tiene que ver con la entonación y sería la comprensión en zigzag. Primero identificamos los grupos fónicos y a partir de los grupos fónicos descomponemos la curva en palabras fónicas. Después ya se procesaría cada elemento léxico-gramatical y luego se haría de nuevo el movimiento hacia la curva completa, ¿vale? Y sería una comprensión progresiva grupo fónico por grupo fónico. Desde este punto de vista va a ser fundamental que la curva melódica tenga unos estándares de calidad, que ahora vamos a ver cuáles son, que haya una buena un establecimiento de pausas que ayude al receptor a ir grabando la imagen en la memoria a corto plazo, que haya una velocidad elocutiva adecuada y que la voz sea de una calidad suficiente. Vamos a ver todos estos efectos en un caso, bueno, ahora lo digo. Para que se haga este proceso necesitamos dos principios. Por una parte está el principio del coste-beneficio de la teoría de la relevancia. Y por otra parte está la propiedad de la cohesión en el discurso. Desde el primer punto de vista, la relevancia de un estímulo está determinada por dos factores. El esfuerzo necesario para procesarlo de forma óptima y los efectos cognitivos que se consiguen mediante ese procesamiento óptimo. O sea, nosotros empleamos un coste para entender al otro, pero nos da un beneficio. Y entonces siempre hay un equilibrio de fuerza entre el coste. No, podemos esforzarnos mucho si el beneficio es grande. Lo malo es cuando el beneficio es pequeño y tenemos que esforzarnos mucho. Entonces hay un fallo de comunicación. Y eso depende también que ese coste depende también de la cohesión. Si está bien configurado el texto, nos va a facilitar la comprensión, nos va a exigir un menor coste. Bien, vamos a ver esto más despacio. Quiero que me digáis qué marca de cohesión tiene este enunciado. Venga, os dejo a vosotros que me digáis, así veo si me estáis oyendo o estoy solo por aquí. Las azules aguas del Mediterráneo invitaban al baño. ¿Cuáles son las marcas de cohesión que existen en el nivel oración? Podéis poner el micro porque solo oigo que alguien ha dicho algo, pero no me salen las intervenciones. Alguien ha puesto la concordancia en género y número, las preposiciones, pero sí pones el micro. Ah, vale, Irene no puede poner el micro. Mirad, ahí tenemos, ¿no? El género, las aguas, el número que afecta a sujeto frente a predicado. Interesante, ¿no? O sea que la cohesión tiene que ver también con las marcas gramaticales, tienen que ver con la cohesión. Pero podemos dar un paso más y decimos, vaya, si es que
la propia entonación nos dice cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿no? Las aguas azules del Mediterráneo invitaban al baño. Quiero que lo veáis desde la perspectiva cognitiva, cómo nosotros grabamos de una manera hasta Mediterráneo y grabamos de otra manera invitaban al baño. Con lo cual tenemos marca de cohesión de dos tipos, una puramente gramatical y otra entonativa. Tenemos el orden, tenemos la concordancia. En distintas lenguas lo hacemos de otras maneras. Por ejemplo, en inglés, que no tiene apenas marca de concordancia, tiene un orden fijo y entonces eso es lo que ayuda. Y siempre la calidad de la curva melódica en dos movimientos, la tensión y la distensión. La tensión en el sujeto, en este caso, la distensión en el predicado. Y luego las pausas que pueden estar marcadas entre sujeto y predicado, una pausa. Por eso los que no saben escribir le ponen una coma, ¿no? Hasta que ya aprenden que entre sujeto y predicado nunca va una coma. Pero es porque hay un movimiento melódico y a veces incluso una pausa. Y también tiene que ver con la velocidad elocutiva. Si este discurso lo hacemos demasiado lento o demasiado rápido, también falla. Lo vamos a ver con algunos problemas que pueden ocurrir en el procesamiento. Quiero que os fijéis en este texto de Emilio Larcos. Bueno, antes de eso, ¿cómo podemos clasificar las clases de palabras? ¿Qué es lo que nos dicen en las clases de lingüística generalmente sobre qué maneras de clasificar tenemos las clases de palabras? Pues hay criterios morfológicos, ¿no? Son de los más antiguos, el criterio morfológico, que habla de palabras que tienen que son, ¿cómo se llama? Que tienen morfemas o palabras que no, o palabras morfemáticas. Pero luego tenemos la clasificación más usual, es la de clases semánticas y clases gramaticales. Pues fijaos la manera que tiene Alarcos tan interesante de clasificar las palabras en su gramática. Serían las palabras que tienen un acento por sí solas y las palabras que no tienen. Bueno, habla de función, ¿no? Palabras autónomas o independientes que pueden cumplir por sí solas una determinada función y las dependientes, las que no, las que tienen que estar combinadas con alguna de las primeras. Y las importantes pues son las clases léxicas, sustantivo, adjetivo, adverbio y verbo. Pero si nos fijamos más adelante, habla del acento. Las palabras inacentuadas carecen de autonomía y se aglutinan obligatoriamente con otra palabra contigua que tenga una sílaba tónica. O sea, que hay una correspondencia entre las palabras funcionales o la función de las palabras más bien y el peso que tienen en la oración, el peso fónico, ¿no? De manera que si leemos los ejemplos de abajo, forman un grupo fónico, el cielo, la sinceridad, los crepúsculos. Más abajo lo pensará, se me olvida. Bien, pues es muy importante tener esto en cuenta, tener en cuenta que las palabras funcionalmente menos importantes pesan menos desde el punto de vista fónico. Quiere decir que se suman a la palabra más relevante. Es una clasificación que une lo fónico con otros factores. De manera que podríamos hablar de palabras tónicas y palabras átonas y de ahí llegar al acento paradigmático, lo que algunos autores llaman el acento paradigmático, que es de cada grupo de palabras está marcado en la palabra que tenga un acento léxico, ¿no? Por ejemplo, en esta oración, en el naufragio de todo, la ternura se mantiene a flote. ¿Cuáles serían los acentos paradigmáticos? Pues lo tenemos ahí. En el naufragio de todo, la ternura se mantiene a flote. Supongo que esto se ve, ¿no? Estos son los grupos fónicos. Es muy importante porque más o menos así es como procesamos este enunciado.
De aquí tenemos que llegar a otro tipo de grupo, que es el grupo fónico, acento sintagmático. Y es que de todos estos acentos hay algunos que obtienen un realce mayor que otros. Esto sería, en el naufragio de todo, la ternura se mantiene a flote. Este sería, entonces, si el grupo tónico es el que agrupa todas las sílabas en torno a una tónica, todas las sílabas átonas en torno a una sílaba tónica, el grupo fónico recoge varios acentos o uno solo, un grupo tónico lo hace más importante que todos los que tiene alrededor. En el naufragio de todo, la ternura se mantiene a flote. Supongo que se ve. Y como podéis comprobar, a partir de los acentos importantes de la oración, o del enunciado más bien, sale la curva de entonación. También hay que tener en cuenta, para llegar a la imagen correcta de lo que es la curva de entonación, el efecto de la declinación. Tienen ahí un esquema de la curva de una curva de entonación típica que, como ven, va inclinada, un poco inclinada hacia abajo. ¿Por qué es esto? Pues porque es un grupo de respiración, como lo dice ahí. Es un grupo de respiración y entonces cuando empezamos a hablar tenemos más aire y conforme vamos acabando se nos va acabando el aire. Eso significa que cada vez podemos darle menor intensidad a la curva de entonación y por ello la declinación, porque va cayendo en tono y en intensidad. Entonces, si esto lo vemos con ejemplos reales, pues tenemos aquí cómo podemos representar la palabra mesa, la palabra afán o el sintagma el niño, ¿no? De acuerdo con el acento. Esto yo creo que se ve, ¿no? Si esto en realidad lo ponemos en un enunciado, las curvas van a ser de otra manera. Va a ser algo así como mañana vienen los niños, mañana vienen los niños, ¿no? Cada vez más abajo. La representación real sería esta, ¿no? Esto sería la curva de mañana vienen los niños. Y eso sería el esquema de comprensión óptima. Quiere decir que si la curva de entonación se parece a esto, lo vamos a entender bien. ¿Qué ocurre cuando no lo vemos bien? Pues, por ejemplo, hemos elegido un hablante que tiene un trastorno específico del lenguaje y la comunicación social, que tiene problemas en la pragmática, en el uso social del lenguaje y tiene deficiencias tanto de la comprensión como también de la expresión. Bueno, pues quiero compartir con vosotros esta dificultad del lenguaje para que veamos que precisamente afecta al procesamiento del lenguaje que tenemos los receptores. Se le pidió, era un niño, se le pidió que nos dijera cómo se hace un bizcocho. Este es el texto que produce, ¿no? Mezclamos 2 huevos, echamos 2 vasos de azúcar, 2 vasos de nata, etcétera. Quiero que vean, en primer lugar, las pausas. Pausa de 2,4 segundos, que es muy alto. Es demasiado. Una pausa tan larga que el receptor, el coste que tiene que emplear el receptor para oír todo este discurso es muy alto. Y poca la información. Por eso hay un fallo pragmático. Si miramos la curva, la voy a compartir, voy a dejar que lo oigan. Mezclamos 2 huevos. Supongo que se ha oído, ¿no? Mezclamos 2 huevos. Sí, sí. Sí. Sería la curva de abajo. Bien, pues les digo, yo no sé si notan que la curva de abajo es muy plana. Sería la azul, la que nos interesa. Pero también interesante la verde, que muestra la intensidad. La azul muestra el pitch, el tono. Yo realmente no sabía cuando lo estaba analizando dónde fallaba, hasta que no lo puse con un niño normotípico, que sería la curva de arriba.
que sería el mismo enunciado. Mezclamos dos huevos. Pueden ver que la curva es mucho más regular. Si lo ponemos en semitonos, comprobamos que la curva del niño normotípico es la naranja y la azul el niño con este problema. Bien, pues es muy importante que veamos que el contraste que hay entre la tensión y la distensión en el niño normotípico es mucho más clara que la curva de entonación que tiene el niño con la patología. Desde ese punto de vista, crea un problema en la interpretación del enunciado. Tenemos aquí otro ejemplo. Echamos 2 vasos de azúcar. Echamos dos vasos de azúcar. La curva es mucho más plana. En cambio, en el niño normotípico se ve muy bien cómo el echamos tiene mayor importancia y a partir de ahí tenemos el verbo y ya tenemos el resto como tenemos el echamos sería el soporte y todo lo demás sería el aporte. Vale, si nos fijamos en la velocidad elocutiva también tiene un valor muy importante. Entre 170 palabras por minuto y 190 palabras por minuto es la comprensión óptima, ¿no? Esto se ha medido por parte de Rodero a partir de anuncios televisivos y de otros géneros. Entre 170 y 190. Si la velocidad es mayor a 190 palabras por minuto, hay una sobrecarga. Y si es menor, pues hay una carga demasiado baja y también falla la comprensión. Bien, pues en el caso de nuestro niño, bueno, ahí incluyo que hay un factor personal e individual, que hay personas que hablan más despacio y personas que hablan más rápido. Pero aparte de eso, hay factores pragmáticos para que hagamos más rápido nuestro discurso o más lento. En el caso de este niño, se sitúa en 83 palabras por minuto. Esto es muy relevante porque es demasiado despacio, muy despacio. Y eso hace que el receptor no entienda bien la señal por carga demasiado baja. Bien, pues llegamos a las conclusiones primeras sobre esta parte. Espero haber mostrado que el procesamiento sintáctico y la prosodia están íntimamente vinculados por medio de estos procedimientos. La calidad de la curva melódica, las pausas, la velocidad elocutiva y la calidad de voz. Así pues, hay una relación directa de la cohesión del enunciado y la relevancia, o sea, el equilibrio entre el esfuerzo de procesamiento y el beneficio cognitivo. Pasamos a la segunda parte. Si quieren decir algo, pues nos podemos parar aquí un momento y no me atrevo a dejar de compartir porque antes tardé un montón en conseguirlo. Pero si alguien quiere decir algo sobre esta primera parte, y si no paso a la macrosintaxis. ¿Qué papel tiene la prosodia en la macrosintaxis? Nos vamos a situar aquí, en los paratonos, en la creación de paratonos. Y nos vamos a fijar en el funcionamiento de discursos monologales. Concretamente, lo van a ver en el discurso institucional. Bien, la macroestructura tiene que ver con la organización semántica de los discursos, ¿no? Aparece una serie de ideas ordenadas o jerarquizadas dependiendo del tipo de macroestructura, sobre lo que vamos a tener hoy más información en las intervenciones que siguen. Pero sí podemos ver que el paratono, el párrafo, es una unidad fundamental en el texto. El párrafo oral se llama paratono. Nos vamos a fijar en el discurso institucional, concretamente de la reina Leticia, que como saben, pues es periodista de profesión y por tanto domina muy bien los
los discursos. La ven aquí en una foto en la que está, en un momento en que está mirando el texto. O sea, siempre hay un soporte escrito. Sin embargo, hay que decir que modifica mucho el soporte escrito. La parte en negro es lo que la Casa Real tiene como el discurso, ¿no? Porque los transcribe. Sin embargo, el discurso oral de verdad fue el que tienen ahí transcrito, en que, como ven, añade un montón de elementos. ¿Por qué? Porque en la actio, en el momento en que se lleva a cabo el discurso, la reina está en un contexto en que han hablado antes gente y sobre un asunto importante, y entonces ella improvisa un poco. Entonces está entre la lectura y la improvisación. Por ejemplo, los ejemplos que aparecen aquí, pues son ejemplos que probablemente han ido diciendo las intervenciones anteriores a la de la reina. Por eso es una especie de actualización de un texto, aparte que los memoriza en buena medida. O sea que mira poco el papel, lo tiene ya prácticamente aprendido. Bien, nos vamos a fijar en un texto, en un discurso concreto que fue pronunciado el 7 de septiembre de 2017. A partir de ese día, pues el esquema superestructural de este tipo de discursos, sobre que no nos podemos parar demasiado, pues es de saludo y agradecimiento del cuerpo y la conclusión del discurso. Bien, pues a partir de este esquema que marca la superestructura del discurso institucional, aparece una macroestructura que reparte la materia en diversos paratonos. Paratonos que ya están formados desde el punto de vista léxico, gramatical y también prosódico. No tiene que ver, o sea, una cosa es la superestructura y otra cosa es de verdad cómo se haga el propio discurso. Por ejemplo, el saludo podría ser un buenos días y ya está. Sin embargo, lo puede desarrollar más. En este caso, tenemos 4 paratonos y ven la estructura. Bien, pues si nos fijamos, cómo se construye un paratono, porque en el párrafo tiene unos aspectos visuales, ¿no? Hay un salto de línea, a lo mejor hay una distancia entre un párrafo y otro. ¿Cómo se hace desde el punto de vista prosódico? Porque lo importante es que nosotros, como receptores, entendamos que hay un cambio de sección. Bien, pues ¿cómo se hace? Se hace con las marcas de límite. Aparecen inicios prominentes desde el punto de vista tonal o de la intensidad. Estas pausas están jerárquicamente establecidas. O sea que existen pausas entre párrafo, entre paratono y paratono, incluso entre secciones internas. Y luego también es muy importante que hay una interrelación entre los elementos léxico-gramaticales y también los prosódicos que acabamos de nombrar. Aquí hay un ejemplo de los dos primeros paratonos de este discurso. Bien, pues empieza con un buenas tardes y ese buenas tardes acaba en anticadencia y está marcado desde el punto de vista de la intensidad y del tono. Y luego hay una pausa muy alta, 505 milisegundos. Entre paratono y paratono, otro 1071 milisegundos, que es un segundo entero. Para que se hagan una idea, entre 200 y 300 milisegundos ya lo percibe el oído humano como una pausa significativa. Por ejemplo, entre una subordinada y una principal, pues puede haber 200 o 300 milisegundos. O para un cambio de oración. En cambio, aquí ven que cuando quiere marcar las secciones, tiene marcas que llegan hasta el segundo. Y medio segundo, que es mucho, para el inicio absoluto. Fíjense también que el segundo paratono aparece con una pausa, lo que se llama una pausa llena, 218 milisegundos,
que se suman a los 1071 del principio. Y luego hay, pues, después de lo que acabamos de escuchar, que es un cambio de tema respecto al primer párrafo, pues esa parte está con un inicio prominente que indica que está iniciando una nueva sección. Y este sería el párrafo tercero, o el paratono tercero y el paratono cuarto, donde también tiene la misma estructura y el mismo segundo, 1003 milisegundos entre una sección y otra. Si nos fijamos en la configuración interna del paratono, descubrimos que tiene la misma idea. Selecciono el tercer paratono y fíjense cómo si quiere desarrollar dos ideas, pues las nombra. Dice, permitidme tan solo incidir en dos ideas. La primera, ¿no? Y esa parte está más marcada. Y luego, y la segunda idea, y deja ahí una pausa. Curioso que aquí la pausa no vaya antes, como podríamos pensar. Va después. Primero dice, y la segunda idea, y se para. Y nosotros grabamos lo siguiente, como dice, aquí viene la segunda idea. Sé que sabéis lo importante que es este congreso. Esa es la segunda idea. Y viene subrayada. Bien, pues esta es la muestra de la interrelación que hay entre los elementos léxico-gramaticales y los prosódicos para construir la cohesión en este nivel de la macrosintaxis. ¿No? Hay claramente una jerarquía que se establece por la cantidad por el tiempo que ocurre entre las pausas y también por los factores prosódicos. Bien, y con esto pasamos a la tercera parte, que es la prosodia y la microsintaxis. No sé si había alguna pregunta para la parte anterior de prosodia y macrosintaxis, la construcción de los paratonos. En el Bien. chat no, por lo menos. Sí, en el chat no. Si queréis intervenir, pues podéis hacerlo. Que vamos bien de tiempo a pesar del comienzo. Creo que está claro, ¿no? La configuración de los paratonos y el papel que tiene en la cohesión, para marcar la cohesión en el texto. Todo muy claro. Muy bien. Pues paso a la microsintaxis, que es donde más juego podemos tener. Primero tenemos que hablar brevísimamente de las funciones de la entonación, porque quiero que se quede una idea clara. Se suele hablar de dos funciones, discursiva y modal. La primera, de la discursiva, sería integradora, como un mecanismo de cohesión. Esto ya lo podemos entender porque lo que tenemos en una oración gramatical se convierte en un enunciado en el momento que lo pronunciamos. Entonces, eso sería la función integradora, que integra todas las palabras en una curva melódica y crea un enunciado. Y luego también la función demarcativa, pues puesto que vamos segmentando unas unidades con otras, ¿no? Entonces, vemos aquí esta función representada en este ejemplo y como función demarcativa distintiva, pues vamos a comer niños, ¿no? La diferencia cuando es función demarcativa. Pero eso no es aquí donde me quiero parar, sino en la siguiente, que es la función modal. Tenemos dos funciones modales, una la primaria o la gramatical y otra la secundaria o la expresiva. Quiere decir que la función expresiva en el plano fónico se superpone a la primera. La pronunciación exclamativa no es un cuarto tipo de entonación, sino que es una entonación que se superpone a las tres gramaticales, que son la enunciativa, la interrogativa y la volitiva. Estas funciones tienen sus curvas típicas para que nosotros las reconozcamos en lenguas tonales como la nuestra. ¿Qué pasa con la otra curva? Bueno, tenemos otras modalidades de curvas, por ejemplo, las interrogaciones parciales o pronominales,
¿Y qué pasa en el segundo caso? La función modal secundaria expresiva es cuando ya tiene el valor de las exclamativas. El ejemplo suele ser con imperativos, pero realmente la exclamación se puede superponer a una enunciación, se puede superponer a una interrogación y también a un mandato. De manera que tendríamos esta función, la primera sería fonológica y esta sería más bien paralingüística. ¿Vale? Bien. Nos vamos a la configuración de los enunciados, ya en el nivel microestructural. Algo hemos visto en la primera parte. Desde un punto de vista historiográfico, pues ha habido una evolución, pero ya Navarro Tomás, en el año 44, dejó claro que los enunciados se forman con una rama tensiva y una rama distensiva. Un movimiento ascendente y un movimiento descendente. Canellade y Madsen revisaron la teoría de Navarro Tomás y establecieron una serie de estructuras sintácticas en las que se puede ver este movimiento. Y luego, por fin, Hidalgo y Quilis no hablaron en términos sintácticos, sino en términos de la teoría de la información, con soporte y aporte, con la dicotomía soporte y aporte. Bien, nos podemos preguntar, ¿es un problema de sintaxis o un problema de la estructura de la información? Son las dos cosas, pero es sobre todo la estructura de la información, por supuesto, y supongo que ya lo teníais claro también. Para ilustrar este aspecto, nos centramos un poquito en la estructura de soporte y aporte, viendo la diferencia que hay entre contenido proposicional y contenido informativo. Tenemos aquí dos oraciones que tienen el mismo contenido proposicional. En 1492, Nebrija publica su gramática castellana. O Nebrija publica su gramática castellana en 1492. ¿Es el mismo contenido proposicional? Evidentemente sí. ¿Es el mismo contenido informativo? Pues creo también que evidentemente no, que son dos distintos. Vamos a imaginarnos esta oración. Tu perro ha tirado mis tiestos, ¿no? Imagina un vecino muy enfadado que dice este enunciado. Bien, pues desde el punto de vista informativo, pueden aparecer distintas opciones. Si respondemos a qué sucede, el rema sería todo entero. Tu perro ha tirado mis tiestos. Si respondemos a qué ha hecho tu perro, es tu perro ha tirado mis tiestos. Y al final, si no, esta parte no la veo. A ver. ¿Qué ha tirado tu perro? Tu perro ha tirado mis tiestos. ¿De qué depende esto? Pues fundamentalmente de la pronunciación, que no la tenemos en cuenta, pero es muy importante donde esté el acento principal. Tenemos distintas estructuras que tienen esta entonación ascendente-descendente. Hemos visto la de sujeto y predicado, ¿no? La niña de la caseta tenía un vestido rojo. Pero también hay cuando se pone el complemento circunstancial al principio y cercano a este grupo las construcciones absolutas, ¿no? Se puede ver cada una de estas oraciones, enunciados. Prefiero decir enunciado porque ya lo estamos pronunciando. Al venir nosotros, se aguó la fiesta. O subordinada y principal, cuando hace buen tiempo, sale a pasear al campo. O elementos que se llevan al inicio del enunciado porque pragmáticamente nos convienen. La caída era fácil que sucediese, ¿no? Que era o a mí no me quería nadie, a la pipa se le iba el humo. Como veis, estos elementos suelen tener la primera parte, la rama tensiva. Y finalmente dos coordinadas copulativas o disyuntivas. Con lo cual, la sintaxis suele ofrecer
esta información que es también informativa en lenguas como la nuestra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Probablemente venga mañana, ¿no? El procedimiento de la inflexión tonal y puede ir ayudado con pausa y a veces no hace falta la pausa. A veces no nos paramos nada y seguimos y lo interpretamos gracias a la inflexión tonal. Y aquí tenemos otro ejemplo en una interrogación. En una interrogación disyuntiva. ¿Viene uno o vienen dos? Bien, si tuviéramos más tiempo, pero yo creo que no vamos a tener más tiempo, no lo tenemos. Podríamos ver la organización prosódica de estas estructuras, ¿no? Pero yo creo que son bastante fáciles, ¿no? Abierta la carta, nos enteramos de todo el asunto. Andando los años, llegarás a general. También tenemos que tener en cuenta qué ocurre cuando el enunciado es muy breve. ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver en este caso. A ver. Y este gobierno hizo reformas. Se entiende, ¿no? Se sabe quién es. Bien, pues ahí tienen la curva de ese enunciado. Y este gobierno se ve muy bien el movimiento ascendente del principio y luego hizo reformas, el predicado, en la parte siguiente, la rama distensiva. Y ahí además una pausa grande de 199 milisegundos. Una pausa tan grande entre sujeto y predicado lo que hace es crear un tono de frontera, que es este límite entre una parte y otra, que focaliza ese sujeto, ¿no? Y este gobierno, claro, habla la que era la representante del gobierno. Por tanto, focaliza esa información. Y luego el movimiento tan ascendente en anticadencia de ese sujeto. Es una manera de marcar de forma especial esa sección del discurso, ¿no? También el efecto paralingüístico que produce una tasa de habla muy baja de solamente 4,39 sílabas por segundo. Es una tasa muy baja. Normalmente se habla mucho más rápido. Bien, ¿y qué pasa en configuraciones de enunciados extensos? Porque, claro, es muy fácil ejemplificar la teoría con frasecitas tipo, aunque sean reales. Pero ¿qué ocurre en un discurso como este tan largo? Pues ocurre lo mismo. Me refiero al mensaje que lanzáis al mundo al mostrar vuestro compromiso total para contribuir al progreso de la investigación, prevención y tratamiento de los tumores malignos. Bien, ¿qué es lo que notamos? Pues notamos que el principio, me refiero al mensaje, es el momento tensivo. Luego hay una pausa de 350 milisegundos, que es bastante amplia. Y luego la parte siguiente, lo que es el aporte de todo este enunciado, es muy extenso, es muy largo. De manera que hay un proceso de desacentuación. O sea, si lo han oído, pues hay una parte importante en el que todo es plano y apenas no se notan los acentos. Y es porque desde el punto de vista informativo ya tiene que marcar cuáles son los momentos culminantes. Y luego hay un momento en que la curva se parte en dos, que lo que tenemos es un reajuste. Cuando bajamos demasiado tenemos que coger aire de nuevo y volvemos arriba, pero no volvemos tan arriba como al principio, porque si no romperíamos la jerarquía. Quiero que lo oigan de nuevo para ver para comprobar que esto es así. Me refiero al mensaje que lanzáis al mundo al mostrar vuestro compromiso total para contribuir al progreso de la investigación, prevención y tratamiento de los tumores malignos. Creo que se ve muy bien, ¿no? He escogido un enunciado extenso porque es más difícil ver esta estructura bimembre, pero también existe. Bien, ¿cuáles son los efectos de la velocidad elocutiva? Pues por una parte lo que acabamos de ver, la desacentuación y los reajustes tonales.
Pero también tenemos la alteración del comportamiento prosódico prototípico. Se suele decir que los operadores van marcados, si hay una pausa, que van marcados por un grupo tónico ellos solos. Eso va a depender de la velocidad elocutiva. Aquí tenemos un caso en que la tasa de habla es bastante lenta, de 4,69 sílabas por segundo. El efecto es que el operador está focalizado. Lo vamos a comprobar. Así que francamente no entiendo absolutamente nada. Lo han oído, ¿no? Lo pongo de nuevo. Así que francamente no entiendo absolutamente nada. Ven como en el francamente es un pico importante desde el punto de vista de la intensidad. También es un momento en que está en el momento de la tensión y luego viene la distensión y luego también está marcado por una pausa bastante grande, ¿no? ¿Qué ocurre? Sí, entonces, francamente, adquiere ahí un valor importante desde el punto de vista de un operador enunciativo, ¿no? Sí, es un operador enunciativo. ¿Qué es lo que ocurre si el discurso es rápido? Pues lo tienen aquí en la parte roja. Francamente, creo que no es así. Y si lo miran en la curva de arriba, en el oscilograma, en la parte sombreada en rosa, se nota que es bastante uniforme y se ve también en la curva de entonación. Quiero que vean cómo lo pronuncia. No pongo mucho la mano en el fuego de que realmente haya en la televisión pública catalana pues pluralismo político. Francamente creo que no es así. Entonces, como pueden comprobar, en realidad es un elemento parentético, un elemento que introduce un comentario. Francamente creo que no es así, que es negativo y por tanto lo hace todo muy rápido y aparece desacentuado. La tasa de habla en este caso es de 8,87 sílabas por segundo. Es el doble de rápido que en el discurso anterior y entonces el propio operador viene desdibujado. Este operador en esta disputada realmente es una muletilla, lo dice continuamente. Entonces a veces tiene un realce prosódico cuando tiene un papel pragmático importante y en otros casos viene desdibujado como en este. no pongo mucho. Bien. Eso respecto a cómo funciona, ¿no? En la estructura de soporte-aporte dentro de los enunciados. Hemos visto que son estructuras sintácticas, estructuras informativas de soporte-aporte, cómo afecta la velocidad elocutiva y ahora vamos a ver los efectos paralingüísticos, que son también muy, muy importantes y este ya sería el último punto. Para ello tenemos que ver que hay tres dimensiones: lingüística, paralingüística y extralingüística en el discurso oral. La lingüística tiene que ver con lo fonológico, con lo que conlleva cambio de significado. La paralingüística son estos efectos de los que vamos a hablar. Y la extralingüística, la dimensión extralingüística de nuestra pronunciación, es todo aquello que informa sobre nuestra constitución física. Por ejemplo, que hablan hombres y mujeres hablan de distintas maneras porque nuestros órganos articulatorios son diferentes. Las cuerdas vocales tienen unas dimensiones u otras, también por el tamaño, etcétera. Esa es la dimensión extralingüística que no se puede cambiar. La paralingüística sí. De hecho, todos los efectos pragmáticos estarían en esta dimensión. Vamos a ver dos aspectos. Los estados de ánimo, por una parte, es paralingüística, pero también la gestión de la comunicación. Vamos a empezar por los estados de ánimo. ¿Cómo hablamos cuando estamos tristes? ¿Cómo hablamos cuando estamos enfadados? ¿Cómo hablamos cuando estamos normal? Bien, pues hay muchos estudios. Este es uno que analiza solamente el tonema y muestra que en el tonema de alegría es el que más claro se percibe por parte de
de los receptores y tendría una bajada en semitonos más marcada. Y la tristeza está por debajo de todos los demás. Este sería un estudio. Hay muchos estudios sobre estos aspectos y merece la pena seguir estudiándolo porque hay distintas perspectivas sobre lo que se puede hacer. Algunos son sobre habla espontánea, otros son sobre habla de laboratorio, incluso ponen actores a decir la misma frase de una manera triste o de una manera alegre. Yo pienso que es mucho mejor hacerlo con habla espontánea, habla de verdad, no habla de laboratorio. Y en este sentido, quiero que Javier, has debido apagar el micro. Durante un momento se ha cortado. Vamos, de hecho no lo escuchamos todavía. ¿A mí me escucháis? Sí, a ti sí. Sí, sí. A ti sí, pero a él no, es verdad. Pues parece que se ha caído. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale, no sé qué ha pasado. Y ahora voy a intentar poner de nuevo. ¿Se me sigue oyendo? Sí. ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues tenemos este discurso. Y si lo oímos, pues el efecto es totalmente diferente a si lo leemos. Quiero que lo oigan y que me digan qué es lo que pasa. Fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin dónde dormir ni dónde comer. ¿Qué me dicen? Esto es lo que hace. ¿Y qué es lo que aparece ahí? Está la voz del enfado. Ha puesto ese soltó, que tiene un valor semántico muy, muy fuerte, porque no es un verbo que se utilice para personas. Está enmarcado por dos pausas importantes, de 600 milisegundos y 500. Si queremos ver... Fueron a una plaza donde el ministro del Interior soltó a 200 inmigrantes sin dónde dormir ni dónde comer. Bien, pues esta es la voz del enfado. La voz del enfado tiene una inflexión muy fuerte desde el punto de vista del pico tonal. Está enmarcado con pausas, con lo cual se enfatiza mucho más la palabra. Y también la duración silábica de estas dos sílabas de soltó es mucho mayor que la del resto. El pico también tiene que ver, pico tonal, con el pico de intensidad que se ve arriba en el oscilograma. Bien, pues esa es la voz del enfado. No lo podemos parar, pero ahí está el ejemplo. Bien, y luego nos vamos a fijar en algo que le interesa mucho al proyecto en el que estamos, que es la gestión de la comunicación y los efectos pragmáticos y persuasivos, el foco y la persuasión. Me voy a fijar sobre todo en un debate que hubo, un debate político, el 7D, a finales de 2015. Bien, ¿qué es lo que tenemos para focalizar desde el punto de vista prosódico? La alteración de los patrones acústicos neutros del acento, la creación de tonos de frontera, la gestión del tiempo, que ya hemos ido viendo, desplazamiento de acentos. Y por último, la pronunciación marcada de los segmentos. Bien, vamos a ejemplificar, y ya termino, estos aspectos. Bien, Canella de Massen en el 87 ya se dieron cuenta de qué elementos son los que focalizan. Dicen, cuando se quiere destacar una palabra en una frase, se aumenta la intensidad, ¿no? La intensidad de la capacidad de aire que expulsamos
al fonar. Al hacer este esfuerzo también sube automáticamente la frecuencia, o sea, el tono, y la duración de la vocal tónica correspondiente. Y luego añaden. Entonces, cuando en una sílaba vemos un máximo de los 3 parámetros prosódicos, es señal de que esa palabra lleva una carga enfática extraordinaria y decimos que está focalizada, como aislada o hecha resaltar sobre un fondo. Bien, quiero destacar este texto porque es muy antiguo, del año 87, y ya está hablando de la focalización. 3 factores, intensidad, frecuencia y duración. Y dice, cuando están los 3, con que haya 2 ya marca el foco, ya lo percibe el receptor como que está focalizado. Vamos a ver los ejemplos. En este caso, y vamos a salir a ganar. Bien, es la última parte del enunciado. Tendría que estar en cadencia, sin embargo está en anticadencia. Este es el efecto que hace que la palabra ganar por parte de un candidato sea importante. Hay una correspondencia entre el tono y la intensidad, que se ven que están en lugar alto, y también la duración de esa sílaba. Por tanto, exactamente lo que dicen Canellada y Massen. Otro ejemplo, que ya lo hemos visto. Este ejemplo lo hemos visto antes. Y este gobierno hizo reformas. No, esto es la creación de tonos de frontera por el que la parte de la izquierda, el primer elemento, se queda focalizado. ¿Qué ocurre también con la pausa y los cambios de velocidad? Pues que, como dicen estos autores, ofrece es una técnica muy valiosa en el discurso político parlamentario. Vamos a ver un caso que me parece muy interesante. Estamos midiendo todo el tiempo palabras por minuto o sílabas por segundo, dependiendo de la longitud del texto. Pueden verlo en este orador, hoy presidente de gobierno. Y creo, honestamente, que solamente ganando el Partido Socialista las elecciones puede producirse ese cambio. Bien, pues miren aquí cómo utiliza las pausas para marcar perfectamente las 3 secciones importantes. Y aparece como la sección más importante tiene una tasa de habla mucho más baja de 5,31 sílabas por segundo frente a la sección segunda y la sección primera. Lo van a oír de nuevo. Y creo, honestamente, que solamente ganando el Partido Socialista las elecciones puede producirse ese cambio. Se nota en la sección segunda que hay muchas más sílabas y va muy rápido. No hay 20 sílabas frente a la sección tercera y, sin embargo, la velocidad es mucho mayor. Eso es el recurso de la ralentización focalizadora y el efecto de las pausas. Bien, otro recurso muy interesante y poco conocido es el desplazamiento de acentos. Lo tengo, a ver. A un pensionista. Esa palabra pensionista no está dicha pensionista, está dicha pensionista, ¿no? Y lo revela la primera sílaba, que tiene el punto más alto de tono y también de intensidad. Y aquí lo vamos a ver con un texto de la reina Leticia. Yo lo he oído fatal, no sé si lo oyen, pero... No, se escucha demasiado. Se ha oído muy bajito, muy bajito. No lo voy a alterar, pero bueno, se ve el tamaño de la letra es equivalente a lo que se oye, ¿no? Dicen, saben que cada día, y se ve en el oscilograma, en la parte de arriba, se ve como ese cada día, el cada tiene el acento principal. Hay un desplazamiento del acento. Igualmente ocurre en su día. Se puede comprobar tanto en la curva de entonación como de intensidad y arriba en el oscilograma que su día, a pesar de que ese su determinante posesivo es átono,
en este caso es tónico y tiene además el acento principal. Es una manera, el desplazamiento de los acentos es otra manera de focalizar un sintagma. ¿No? Se ve aquí. No se oye bien. Bien. Y por último, la pronunciación marcada. Fíjense cómo produce aquí la palabra. Vamos a ver si se oye esta vez. Bien, como son de fuentes distintas, por eso unas se oyen bien y otras no. Lo que quiero que veamos es que la palabra muerta tiene una vibrante múltiple en un lugar donde normalmente hay una vibrante simple. No hay más de 2 vibraciones. Acabo muerta, ¿no? Si a eso le añadimos la función de las pausas largas, pues ya tenemos esta focalización prosódica. Prosódica en este caso no es prosódica. O sí, porque es superpuesto como efecto persuasivo. Bien, termino como conclusiones de esta parte, ¿no? Sobre paralenguaje y gestión de la comunicación. ¿Cuáles son los mecanismos prosódicos? Por una parte, la alteración de los patrones acústicos del acento y la creación de tonos de frontera. Tenemos unos esquemas típicos y se transforman en otros esquemas que el receptor puede percibir, ¿no? Que se ven en el tono, pero sobre todo en solidaridad con la intensidad y la duración. También la gestión del tiempo, ¿no? Las pausas y los cambios de velocidad. ¿No? Hemos visto que el aumento de unidades y la ralentización de la velocidad equivalen al realce pragmático. O sea, si segmentamos en más unidades y bajamos la velocidad, se realza pragmáticamente. Y si aumenta la velocidad, los comentarios son de tipo marginal. Por otra parte, hemos visto el desplazamiento de los acentos y finalmente la pronunciación marcada de determinados segmentos. Bien, y acabo ya del todo con el resumen. Hemos visto procesamiento, la prosodia en el papel del procesamiento lingüístico desde el punto de vista de la relevancia y de la cohesión, con el caso de este niño con esta patología. Y luego, en la macroestructura, cómo se configuran los paratonos, cómo se segmentan las unidades discursivas. Y en la microestructura nos hemos fijado en 2 aspectos. Por una parte, la cohesión, soporte-aporte. Por otra parte, el paralenguaje, en 2 aspectos, en la emoción y en la argumentación. Y con esto ha terminado mi intervención. A ver, dejo de compartir. Muchas gracias. Y ahora, si quieren hacer alguna pregunta, pues estaré encantado de responderlas. Yamila, adelante, podéis poner el micro. Hola, ¿me escuchan? ¿Se oye? Se oye, bárbaro. ¿Qué tal? Mi nombre es Yamila, estoy cursando desde Argentina. Tengo una curiosidad con respecto a algunos ejemplos que dio, por ejemplo, en pronunciación marcada cuando dice acabo muerta, o ¿Sí? el caso de soltó a los inmigrantes. Me llama la atención que cuando hay como particularidades en el acento, justamente se trata de metáforas, que es mi tema de investigación, y quería saber si usted había como notado eso o si conoce trabajos sobre el tema. En el caso de metáfora. Sí. Pues lo que sí está claro es que cuando una palabra, desde el punto de vista léxico, es relevante, también lo suele ser desde el punto de vista prosódico. Saben que sabes que si decimos a alguien, estamos hablando por teléfono y dice, oye, te noto mal, estás triste, te pasa algo,
y tú le dices, no, no, estoy perfectamente, pero te nota mal, la información que prevalece es la prosódica, no la lingüística. De manera que la información prosódica es la fundamental. Cuando uno quiere realzar un segmento de un texto, por ejemplo, con una metáfora, siempre va realzado también desde el punto de vista prosódico. Perfecto, gracias. Y después quería realizarle una consulta con respecto al ejemplo que dio de autismo, si conoce las características dentro del espectro del ejemplo que dio, porque hay mucha variación dentro del espectro del autismo y no sé, quizás no, o por lo menos acá en la Argentina, no está ajustada esa definición de la figura tonal según el tipo de autismo. No sé si conoce un poquito más de eso. No, realmente solamente tenía 2 casos y ni siquiera se puede decir que el niño era autista, sino que tenía este trastorno, que realmente es un tipo de autismo. Perfecto. Perfecta la Sí, pero aclaración. por otros niños que conozco tienen características parecidas, ¿no? Como una lentitud mayor, pero además este niño llevaba mucho tiempo en tratamiento. Entonces, la verdad es que es un asunto, es complejo y es realmente interesante ver sobre todo cómo se puede resolver. Perfecto, muchas gracias. Veo aquí un comentario. Dice, si no he entendido mal, lo que se refleja siempre en la prosodia desde el punto de vista de la estructura del enunciado es la estructura soporte-aporte, no la sintáctica. ¿Es correcto? Es decir, detrás de un sujeto hay una pausa porque es el aporte, no porque sea el sujeto. ¿Es así? El soporte. Sí, realmente si la sintaxis está bien, normalmente corresponde a soporte-aporte. Es verdad que muchas veces el ejemplo de el perro ha tirado los tiestos lo que quiere mostrar es que a veces tenemos cierta libertad de construir el soporte sobre una base o sobre otra. O sea que nosotros elegimos cuál es el aporte marcando dónde está el límite entre la rama tensiva y la rama distensiva de la entonación. No sé si me he explicado. Normalmente corresponde la sintaxis con la estructura soporte-aporte y si no corresponde, desde luego sí lo da la prosodia. Algo más. En realidad me estoy pasando de mi tiempo. Me van a regañar los jefes. Rafael Mesa. ¿Existen estudios en los que se muestre cómo la prosodia influye en el orden de los elementos de un enunciado? Se están estudiando. Se está estudiando la relación entre sintaxis y prosodia. Sobre todo en Hispanoamérica. Conozco yo. ¿Alguna referencia? Pues te puedo decir que mires en academia.edu la etiqueta prosodia y ahí te van a aparecer un montón. Y conforme vayas eligiendo, te van a seguir apareciendo. Hay estudios. A mí me gustan los análisis que hace Martín Butragueño. Si no, no sé si es de la UNAM, Martín Butragueño. Bien, bien, bien. Javier, buenos días. ¿Puedo hacerte una pregunta? Buenos días, adelante. Buenos días, prefiero hablar y no escribir. Bueno, decirte que me ha encantado. Me ha encantado. Muchas gracias. Y creo que todo lo que tú has dicho, y supongo que habrá estudios sobre el tema que desconozco, se pueden poner en relación con el proceso de adquisición lingüística y con el fenómeno del acento extranjero. Sí. Y si nos puedes decir algo en este sentido o alguna referencia o así, porque me parece muy, muy interesante. En concreto las unidades, todas estas unidades y por lo que se refiere, supongo, al nivel de la macroestructura. Por supuesto, también en la microsintaxis seguramente, por supuesto, pero pensaba
más que nada cuáles serían las unidades más pertinentes para poder ayudar a y las estrategias más pertinentes para poder ayudar a un alumno extranjero a ese acento de nativo al que aspira. ¿Qué tipo de... Bien, pues... muy amplia como pregunta, no lo entiendo. Es interesante y es para un rato. Es para un rato. Los niños aprenden el lenguaje desde la entonación. Eso yo lo tengo clarísimo. Y ellos no aprenden palabras, ellos aprenden enunciados. Y por tanto la entonación es lo primero. De hecho, cuando al niño, eso tenéis experiencia los padres y las madres, aunque no creo que haya muchos aquí, pero algunos habrá. El niño, cuando todavía no se le entiende nada, porque no pronuncia bien, sí se le entiende la entonación. Cuando está enfadado, cuando está pidiendo. Porque es lo primero que también que adquiere. Cuando él no entiende nada a su padre, en cambio sí entiende la entonación y dice, no sé lo que dice, pero debe estar muy enfadado, ¿no? Los efectos paralingüísticos. De la misma manera, el estudiante extranjero tendría que aprender, según mi opinión, a partir de enunciados, no palabras sueltas, sino siempre a partir de enunciados, porque nos va dando la estructura del idioma. Y aquí es muy interesante algo que nos diferencia de lenguas como el ucraniano, como el húngaro, como el francés, que lo tenemos cerca, que son lenguas de acento fijo. En cambio, nuestras lenguas de acento... Entonces, ellos no lo hacen exactamente igual.